Bueno, 10 de la mañana, 11 minutos en la República Argentina, 27 grados 5 décimas la actual temperatura en la ciudad. Va a arder la ciudad en la tarde de hoy, mucho pero mucho calor en este lunes 24 de diciembre, anticipándonos a la Nochebuena, a la Navidad que se viene. Bueno, ha llegado para charlar un ratito y para visitarnos el diputado nacional Sergio Huila, a quien estamos saludando. Sergio, ¿qué tal? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, buen día. A tu audiencia. Un gusto estar acá. Bueno, hace rato que no venías. Sí, bastante, pero bueno, mejor. ¿Sí? No, bueno, lo que pasa es que también es difícil estar en la semana, ¿no? Seguro. Y nada, pero bien, un poco tratando, siempre estoy en contacto, obviamente, viniendo casi todos los fines de semana, alguno en especial que puedo tener alguna reunión importante. Me quedo en Buenos Aires, pero por lo general siempre los fines de semana estamos por acá. El 10 de diciembre se cumplieron 3 años de tu asunción como diputado nacional. ¿En qué te ha cambiado la vida? La vida. No, es una posición. La vida o el quehacer diario, digo, ¿no? Y primero son funciones totalmente diferentes, aunque parezca mentira, ¿no? Porque uno dice, bueno, está la función pública, tiene que ver mucho con la actividad política, pero son funciones muy distintas, la ejecutiva y la legislativa. Entonces, ahí ya cambia y uno dedica, bueno, la mayor parte del día, digamos, a la función. Entonces, obviamente que ahí ya hay un cambio, porque es el leer los proyectos, el ver cada temática que se está tratando en las distintas comisiones en las que uno es parte en principio, estar pendiente de las temáticas que se discuten en sesión pública, mientras que aquí es totalmente distinto, ¿no? Porque es como que si bien uno tiene una agenda como intendente, obviamente que lo diario la va transformando bastante, ¿no? Y es un tomar decisiones de manera continua, y allí obviamente que uno tiene que tomar la decisión de levantar la mano, de opinar de ciertas cuestiones, pero también es bastante diferente, y algo que lo hace diferente también es el hecho de como funciones como que es más placentera, en definitiva, la de intendente en cuanto a lo que uno siente por la política, ¿no? Seguramente esto será distinto según quien lo vea, ¿no? Pero cuando uno está en la municipalidad, si bien a diario tenés un montón de problemas, por otro lado vos cuando resolvés un problema, claro, sea individual, sea general, es como que genera una satisfacción y uno lo palpa. Cuando vos aprobás una ley, sí interpretás que esa ley puede transformar cierta cuestión, pero en definitiva es como difícil poder palparlo, ¿no? Quizás en mi caso la ley, el hecho de haber tenido la participación que tuve y de que sea como proyecto primario el proyecto mío en relación a lo que es cannabis medicinal, el uso de cannabis como medicina, haya sido sí aquel que vi más reflejado en algo concreto, ¿no? Porque fue un trabajo con legisladores de todos los partidos políticos, con representantes de asociaciones que trabajaban por el tema, la relación fuerte con los distintos organismos del Ejecutivo, entonces como que era más palpable. Y después en la vida, sí, no puedo dejar de reconocer que tengo momentos de mayor libertad en lo personal, ¿no? Claro. Porque es como que en la MUNI estaba metido todo el día, y bueno, eso de alguna manera, con mucho gusto, porque me encanta la función, me encantaba la función, y es algo, me parece muy linda la función de intendente, pero sin darte cuenta te lleva, ¿no? Es como que terminás también brindando mucha parte de tu tiempo a los demás. Y más después de tantos periodos. Claro, sí, fueron muchos años.
de los cuales no reniego para nada, todo lo contrario, lo aclaro, pero bueno, hoy qué sé yo termino la jornada, por más que termine tarde, pero bueno, ponerle tipo 8:30, 9 de la noche, cuando no tenemos bloque o tenemos sesión, y o me voy al departamento o organizo alguna cena con amigos, obviamente seguís en el marco de la política, pero es distinto, te distendés y tenés más tiempo para pensar en lo personal, y después me agrada mucho también trabajar con los municipios, ¿no? Creo que esa es como una cuestión que uno dice, bueno, está dentro del trabajo legislativo y está dentro del trabajo de lo que uno interpreta como política, de lo que uno cree que con el lugar que ocupa puede ayudar, y sobre todo a la región a la que uno pertenece. Y nada, entonces esas cuestiones, hay diferencias, hay cosas que a lo mejor uno analiza como mejores en un lugar y peores en otro, y viceversa, pero nada, como está todo dentro del marco de la política, claro. La política es algo que me atrapa, en definitiva. Estuve muy bien sentí muy bien cuando era intendente, y me siento muy bien ahora, y doy gracias siempre, ¿no? Porque también uno poder hacer lo que le gusta, vivir de lo que le gusta, bueno, la verdad que es para agradecerlo profundamente, porque bueno, sé que a no todos les pasa esto, ¿no? Tal cual. Recién nombrabas la ley de uso de cannabis medicinal. Tuvimos oportunidad este año, de haber sido una de las notas más emotivas que hemos tenido, de recibir a personas con problemas de salud que usaban cannabis medicinal, a mamás de chicos que usaban cannabis medicinal, porque a partir de una situación que se dio aquí en América con Jorge Garcilaso, que les daba el cannabis medicinal y que le fue incautado todo eso por la policía en un allanamiento y demás, no pudieron seguir usándolo, o por lo menos de la forma en que lo venían haciendo. ¿Qué falta para que esta ley se concrete en un 100%? Bueno, esto tiene un proceso que siempre se dijo, ¿no? Y que están todos son conscientes, todos los actores, que como mínimo de 3 años, donde está el proceso de investigación del cannabis, como para aceptarlo para uso medicinal, ¿no? Que en realidad en el mundo, en los lugares que está aceptado, también lo que hay que aclarar que el cannabis es como un paliativo para ciertas patologías, ¿no? Pero el cannabis tiene muchos componentes, y hay componentes que bueno, tienen efectos sobre algunas cuestiones y otros sobre otras. Y la realidad es que como es de bueno para ciertas cuestiones y ha dado resultados, también el uso sin una prescripción médica, sin una consideración de la patología y qué aplicar, tiene sus peligros, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hoy está en marcha, que nosotros, un grupo de legisladores, seguimos activos. De hecho, hace 2 semanas tuvimos una última reunión en el Ministerio de Salud con las autoridades. Hoy está lo que tiene que ver con epilepsia refractaria para pediátricos, toda una investigación en el Garrahan, con una inversión muy grande de un laboratorio canadiense, y ahora esa misma patología para adultos en el Hospital del Cruce se empieza también a investigar. Más allá de eso, aquel médico que receta, yo cuando me consultan, cualquiera que me consulta, lo que planteo es la receta de un profesional, claro, médico, ¿no? Tal cual. Si bien es un producto que no está en el Vademecum oficializado, pero sí hay médicos que interpretan que es un uso como paliativo, que lo recetan y se hacen las gestiones ante el ANMAT, que es el organismo encargado de todo esto, y se importa el aceite de cannabis según la prescripción médica que se plantee. Y por otro lado,
un tema por el cual estamos nosotros peleando, digo nosotros porque acompaño mucho en este sentido, es la posibilidad de producirlo en Argentina, ¿no? Por un lado, uno de los que ha impulsado esto en el último tiempo ha sido el gobernador de Jujuy, que fíjate vos, eso es una visión también de futuro, donde ustedes saben que el azúcar está siendo reemplazado por los edulcorantes, y en ese sentido, bueno, la producción de azúcar a futuro se supone que va a tener una merma, y bueno, ahí hay una visión desde el punto de vista económico que en Jujuy lo que se está buscando es poder reemplazar de alguna manera la producción de caña de azúcar a futuro por la producción de cannabis como elemento que hace a la economía de la provincia. Y el impulsor primero, que es el intendente de La Madrid, desde donde yo planteo el tema, digamos, cuando la campaña del 2015 yo lo acompañé bastante a Martín Randazzo, y bueno, él impulsaba esto, para mí era una cosa desconocida y lo abracé porque realmente sentí que era un tema importante. Bueno, estamos viendo, ya se firmó convenio con INTA, se firmó convenio con la Universidad Nacional de La Plata y se está en contacto con distintos laboratorios. ¿Va a ser el primer municipio en el cual se cultive el cannabis de forma oficial, digamos? Teóricamente sí, si todo anda bien, sí. Ajá. Es decir, igualmente lo importante sería que la investigación vaya adelante, ¿no es cierto? Y además por los costos, ¿no? Nosotros lo que siempre... Te imaginas que esto hay que discutir bastante con la gente del Ministerio de Seguridad, la gente del Ministerio de Salud, algunas posiciones que pueda haber para un lado y para el otro en diferentes ámbitos. Tiene que ser todo en un marco de científico, de investigación muy responsable. Y bueno, y el cannabis también, no solamente está el tema del aceite de cannabis para esta patología, que es lo primero que se trata, ¿no? Pero puede ser en pomadas, en crema, en cosas diferentes, digamos, que pueden ser para diferentes usos, y todo eso hay que investigarlo, aceptarlo y de hecho producirlo. Y la producción sale muchísimo dinero, las inversiones son millonarias, por eso también los acuerdos con algunos laboratorios extranjeros, pero bueno, nosotros pretendemos la posibilidad también de poder acordar con algunos laboratorios nacionales, ¿no? ¿Has tenido oportunidad de hablar con gente de aquí de América que tiene patologías que son tratadas con aceite de cannabis? Sí. Son testimonios muy fuertes de algunos. Sí, yo tengo, bueno, por estar en el tema, digamos, me llega de diferentes ámbitos. Lo que pasa que, bueno, hay gente que te plantea para una temática, para otra. La realidad es que primero que no soy profesional médico, y lo que siempre aconsejo es que haya un profesional médico. De hecho, en varias oportunidades, ante algunas situaciones complejas, por ahí brindado también el nombre de algún profesional médico que sé que lo receta, ¿no? Con quienes tenemos contacto. Pero es un tema... como vidrioso en algún sentido, y bueno, y obviamente siempre he dejado claro, ¿no? Una cosa es el cannabis como uso recreativo y otra cosa es el cannabis como uso medicinal, pero bueno, ahí también hay toda una línea compleja, ¿no? Donde en ese sentido también tiene que ver con algunas cuestiones, porque por ejemplo trabajamos bastante con las mamás cultivas, donde ellos a veces producen su propio aceite. Lo que pasa cuando vas a una escala de que un productor produce para muchos, entonces eso, digamos, tiene que estar en un marco de ley que es complejo, porque se está todo planteando en este momento, y dónde está la división entre el uso como medicina al uso recreativo, ¿no? Entonces ahí es donde también tenemos toda una complejidad para las definiciones con la fuerza de seguridad y bueno, por eso hay que avanzar, y es un periodo de transición donde, bueno, justamente nosotros ya sabíamos que todas estas cuestiones iban a estar de por medio, ¿no?
pero en concreto yo apuesto a la posibilidad de que tengamos la futuro, digamos, que sea lo más pronto posible, pero sabemos que lleva años, de ir a una farmacia y poder comprarlo sin ningún tipo de inconveniente, claro, ¿no? Que el producto pueda estar a expensas de quien lo requiera. Estoy hablando con un contador, el contador Sergio Will, y obviamente hay que preguntarle por la economía, digo, ¿no? Ha sido un año difícil para la Argentina en cuanto a lo económico. Sí, es un año complejo. En realidad, creo que esto es una cuestión que hay que reconocer, porque sería sumamente ciego si uno no reconociera la complejidad que está teniendo la economía. Yo creo que va a seguir siendo compleja la economía, y en este sentido está bien que es importante dar optimismo y demás, pero me parece que nuestro país necesita también de niveles de certeza y de responsabilidad, si se quiere, también a la hora de asumir una transformación del país. Lo que pasa que yo particularmente, y mirá, yo en la campaña lo decía bastante, en la campaña mía, digo la última, como diputado nacional en el 2015, planteaba bastante el tema de la necesidad del cambio cultural para poder tener un cambio económico. Nuestro país es un país que ha pasado las últimas décadas yendo de punta a punta en lo económico, ¿no? Por ahí estamos por el piso, por ahí queremos estar en la gloria. Yo creo que nunca estuvimos en la gloria, pero sí tenemos índices económicos que van y vienen, claro, de una manera como que te ponen optimista en algún momento, pero cuando vos ves las variables que están jugando en materia económica, todo muestra que en definitiva son variables que aumentan desde un esquema populista, lo que ha sido los últimos gobiernos sobre todo, pero que en definitiva nos llevan a la posibilidad de una crisis cierta en materia económica a mediano plazo. Yo sigo pensando que no terminamos de cambiar culturalmente, ¿no? Que en ese sentido venimos mal, si bien hay algunos cambios importantes, o por lo menos hay algunas discusiones que se están dando que son significativas. Me parece que estamos en un proceso yo lo llamo de transición. Me parece que este periodo de gobierno de Cambiemos está marcado más por un proceso de transición necesario, donde yo sé que hay mucha gente que está en una situación difícil, sobre todo una clase media trabajadora que cada vez tiene más carga en términos de su economía, de sus costos del hogar, de sus costos laborales, y bueno, todo esto sin lugar a dudas implica un mirar y estar intranquilos y no saber mucho hacia dónde se va. Pero bueno, me parece que hace falta también empezar en un proceso que sea más fuerte en algunos cambios que pueden ser trascendentes para la base de un país que se desarrolle de manera sustentable, ¿no? No hemos podido salir de un esquema de subsidio a un sector que necesita reconocer en el trabajo la dignidad de la persona. Eso es cierto. Y es difícil, porque obviamente son todas cuestiones difíciles, porque para poder salir de esa posición, obviamente que es necesario que haya inversiones productivas, y esas inversiones están continuamente mirando justamente los aspectos complejos de la sociedad argentina, ¿no? Bueno, hoy estamos viviendo unos niveles de riesgo país como hace tiempo no teníamos, y ese esquema de riesgo país, más allá de las dificultades económicas,
están influenciados por la cuestión cultural, por la cuestión política. Es decir, también es cierto que fundamentalmente mirando el conurbano, hay personas que les es más fácil y más cómodo cobrar un plan social que cumplir un horario de trabajo. Yo creo que digamos, la pobreza, los hogares pobres, no creo que les sea más fácil, sino que me parece que lamentablemente es lo que conocen. Venimos con eso desde hace muchísimo tiempo y tenemos este esquema, bueno, que siempre se habla tanto, ¿no? De que hoy ya ha pasado a hogares donde ha habido familias donde los adultos mayores de ese grupo familiar han estado en este esquema de supervivencia, digamos, y un niño que vive esa situación obviamente queda enmarcado en eso y es muy difícil salir de esta cuestión, más cuando tenemos un sistema educativo que también está en crisis, ¿no? Lo complejo es cómo los malos valores de nuestra sociedad, que los tenemos, es decir, y que es increíble que todavía sigamos mintiéndonos en este sentido, ¿no? Porque los argentinos tenemos malos valores enquistados, ¿no? La corrupción, la falta de esfuerzo, la falta de ética, hasta si se quiere, cuestiones que hacen a... Entonces vos tenés dentro de ese esquema un nivel, yo digo esto, hago un análisis, ¿no? Un nivel que no es, que no está dentro de un esquema de pobreza, que también usufructa esa situación y elige, es decir, pudiendo elegir otra cosa, termina eligiendo esa posición, que es una posición en definitiva denigrante, pero que como que pareciera que le genera un placer en lo personal de asumirla, ¿no? Bueno, lamentablemente esto lo vemos hoy en el distrito de Rivadavia, ¿no? A mí me apena mucho que nuestro gobierno, digamos, nuestro gobierno, teniendo el gobierno nacional y el gobierno provincial, esto lo he discutido, lo digo porque lo he discutido en las más altas esferas del gobierno, tengamos este tipo de posiciones en un distrito como el nuestro, donde está totalmente fuera de todo esquema de aceptación, ¿no? Es decir, esto yo, por ejemplo, como intendente, no lo había vivido, y hoy viene lamentablemente con un esquema de política dado, que me parece que tiene algún sentido en cierto porcentaje y destinado a este esquema de hogares pobres, que te digo, en el marco del conurbano bonaerense, ponele, o de los conurbanos en general, pero no en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y esto se ha ramificado con un nivel de falta de todo criterio, ¿no? Con metodologías que se vinieron dando durante los últimos gobiernos, que se profundizó con el kirchnerismo y que hoy las tenemos que soportar aquí, ¿no? Y además cuando sigue estando ese discurso retorcido, ¿no? Que hablan de éticas, aquellos que a diario justamente están fuera de toda norma y bueno, obviamente que yo considero que ese tipo de acciones tienen bastante que ver con los esquemas de corrupción, ¿no? De corrupción, de denigrar a las personas, de terminar inculcando un desarrollo personal cuando no lo es, porque no queda nada, todo se trabaja en vacío y todo tiene que ver con un esquema de contribución económica que no conduce a nada, ¿no? Que no tiene que ver tampoco con un salario digno, con una satisfacción personal del hacer y recibir, y del poder contribuir a un esquema social como yo, desde mi punto de vista, creo que debería ser, ¿no?
El lunes charlábamos ¿cuándo fue? El miércoles. Charlábamos con el intendente Reynoso y nos decía que él no estaba de acuerdo con que la estructura de Juan Graboy haya llegado al distrito de Rivadavia. Y tiene que ver con esto que estábamos hablando. Digo, el tema de los planes, diferentes planes que se le da a las personas de nuestro distrito por esto. ¿Cuál es el pensamiento de Sergio Will con respecto a esto? No, que no tendría que haber llegado al distrito de Rivadavia en ningún lado del país. Es decir, yo creo que este tipo de acciones es imposible que conduzcan a la transformación de un país como el que muchos soñamos, ¿no? Yo sé porque lo he hablado con la propia ministra, ¿no? Que lo que tiene que ver con los programas sociales, cualquier vecino que esté en condiciones de recibir un programa social lo puede solicitar sin necesidad de estos intermediarios, ¿no? Ahora han construido desde años todo un esquema de organización social, que le dan lindos nombres, que cuando van a los medios expresan la defensa de los pobres. Pero al mismo tiempo los tienen de rehén. Totalmente. Lo tienen de rehén, pero además en una situación, porque nadie puede creer que ellos vivan igual que a quienes tienen de rehén. La realidad es que claro. Yo, por ejemplo, esta semana vi Buenos Aires lleno de carteles de Cristina con Graboy, pegado toda la ciudad con carteles de Cristina y Graboy, ¿no? Y este fin de semana se los tapamos con los de River. No, porque también es esa historia. Vos pasás en Buenos Aires, vas un día y tenés todos esos carteles, el otro día tenés todo otro. Que digo, pero además, no sé quién ya observa esas cuestiones y lo que sale, ¿no? Claro. Y no estamos viviendo un periodo de campaña electoral. Entonces digo, ya no hay respeto absolutamente de nada, no hay respeto de las normas que buscan mejorar todas esas posiciones, no hay respeto, porque vos decís, viste, a mí me parece lo peor de esto es que tiene un ingreso que teóricamente parece que se lo dieran, es decir, el planteo del relato es como que se lo dan ellos a la gente que lo necesita, lamentablemente también se lo da a gente que yo creo que podría hacer otra cosa y que no necesita ir por esa vía. Es cierto. Pero por otro lado se quedan con un porcentaje que es una cosa miserable, imposible de aceptar, digamos, porque la organización, como si fuera necesaria la organización en esto de por medio, y a su vez generan todo un poder político que en definitiva yo creo que no contribuye, sinceramente creo que no contribuye a nada. Es decir, me parece que hay que salir de esa arista de una vez por todas, ¿no? Ahora, digo yo, un día se levanta Carolina Stanley y dice, voy a dar de baja todos los planes sociales y voy a empezar de cero. ¿Es imposible hacer esto? Empezar de cero y que el Estado vea... Es que esto el Ministerio de Desarrollo Social... Sin que pase por las organizaciones sociales, digo, es que ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social hizo todo un trabajo de reempadronamiento y para poder tener estos planes sociales, los beneficiarios tienen que cumplir con un proceso de formación para lo laboral y lo personal. Entonces, uno visto así, es interesante. Lo que pasa es que las mismas organizaciones sociales que los tienen, como vos bien decías, y como lo digo yo, como rehenes a todos estos actores beneficiarios, tienen un nivel de intervención tan fuerte que no permiten que eso se transforme. Porque las mismas organizaciones sociales ya tienen influencia en los centros de formación, es decir, han generado toda una estructura, claro, digamos, que es muy difícil de vulnerar. Entonces, los beneficiarios tienen que ir de manera personal al ANSES a hacer ese reempadronamiento. Mientras que la persona iba de manera personal, tenía todo un libreto hecho por las organizaciones y estaba el de la organización afuera esperándolo para que no cometa ningún error en el reempadronamiento. Pero esto pasó acá, Esto pasó en una ciudad como América, así que imagínense
Lo que puede pasar en un conurbano, donde obviamente los referentes de los organismos públicos que están enquistados, también son, y acá te dicen, ¿y por qué Cambiemos no echó a todos los referentes políticos? Bueno, no, eso no se puede hacer, digamos, porque si vos tenés un trabajo, de hecho cada vez que se tomó algún tipo de intervención como para reducir plantas de personal y demás, la realidad es que las cuestiones, los medios de comunicación, las organizaciones y demás, también toman una posición que es difícil de afrontar, ¿no? Es muy complejo, por eso, repito que para mí nosotros estamos en un proceso de transición muy, muy especial, y bueno, y la realidad es que en los próximos tiempos se juega la posibilidad de qué es lo que va a pasar, ¿no? Si ese proceso de transición se transforma en un proceso de cambio, o si seguimos estando en un país que decide quedarse en un esquema de pasividad y seguir subsistiendo sin una proyección interesante a futuro, ¿no? Me dice Marta, pregúntale a Sergio si es cierto que sacaron 1000 planes sociales a extranjeros, principalmente paraguayos, y dale mis cariños. No conozco la situación de los... Hay muchos extranjeros que tienen plan. En particular no conozco. Lo que sí ha habido una fuerte intervención en cuanto a extranjeros que han actuado de manera delictiva en el país. En eso hay todo un seguimiento importante, ¿no? Y no conozco en particular esta información, pero sí lo que sé que tanto para extranjeros como para nativos, cuando se hizo el reempadronamiento cayeron unos cuantos planes, porque había mucha gente que estaba recibiendo sin tener las condiciones, porque hay mucha mentira también en esto. Tal cual. La realidad es que, bueno, estas situaciones donde un joven recibe un plan porque cuando va y dice, no, yo no tengo ningún tipo de capital, bueno, pero es como si mi hijo va a buscar un plan. Y te dice, no, yo no tengo capital, no tengo sueldo, no tengo... ¿Viste? Claro, si bien es cierto que no lo tiene, claro, pero no tiene la necesidad. Cuando tampoco. Rascas un poco más, claro. Es decir, ¿qué necesidad tienes si vos tenés un padre que tiene un sueldo, una madre que tiene un sueldo? Bueno, se supone que... Entonces por eso te digo que eso es lo triste, ¿no? Y en eso las organizaciones, aunque parezca mentira, preparan a la gente para que mientan y caigan, porque digamos, tiene que ver con un esquema también de aceptación desde la familia, que es muy denigrante, es decir, para aquellos que se creen inteligentes y progresistas, y tenés que escuchar términos que en realidad no sé cómo pueden plantearse esos términos, porque se autodefinen como transformadores y en realidad lo único que están haciendo es incorporando a sus hijos, o dejando que sus hijos se incorporen en un esquema muy triste, ¿no? Donde desconociendo el esfuerzo, no sé, nosotros, digamos, la realidad es que venimos nosotros dos y cuantos que cualquiera que pueda, cualquier vecino nuestro, digamos, que venimos de familias humildes, pobres en su momento, y bueno, aprendiste lo que es el sacrificio, aprendiste lo que es trabajar, cómo fuiste resolviendo tus cuestiones, y podés hoy estar dentro de un esquema de clase media. Esta gente, digamos, no sabes en qué termina, ¿no? Algunos por ahí tienen el beneficio de tener un capital, claro. pero también es triste tener un capital sin haber hecho nada por tenerlo, ¿no? Tal cual. Creo que en definitiva... Ha sido un año difícil para el Congreso, digo, fundamentalmente sí, por todo lo que se ha visto, por las protestas, por los desmanes, por todo lo que se... Todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver claro. con todo. Porque vos fijaste que mucha de esta gente, justamente es utilizada por las organizaciones sociales para manifestaciones y para en definitiva
llegar hasta el límite de destruir el bien público, ¿no? Como hemos visto. A uno como argentino le duelen esas imágenes, digo, de las roturas en la Plaza de los Congresos, de la quema de contenedores de basura, porque el gobierno tiene que volver nuevamente a invertir en todo eso y la plata sale de nuestros bolsillos. Totalmente. Y sigue saliendo de aquellos que en definitiva le ponen el hombro al país, ¿no? Bueno, esa es la cuestión compleja, porque cuando hablo con vecinos y demás, tanto aquí o en otros distritos que recorro, te encontrás justamente con eso, ¿no? Con el deseo de que esto de una vez por todas termine. Bueno, pero son los esquemas de transición que cualquier país vive y que es difícil, es muy difícil, pero hay que comprender que eso lleva muchos años. Le ha pasado a cualquier país, países que han pasado por guerra. Lo triste es que nuestro país a veces vive procesos en términos de la economía y de la cultura, como si viniera de una guerra, ¿no? Y nosotros no hemos tenido circunstancias demasiado complejas, más allá sí de lo complejo de una dictadura militar. Pero bueno, la realidad es que nuestra democracia no ha sido del todo efectiva a la hora de dar respuestas, ¿no? Y eso tiene que ver con una sociedad, con políticos que representamos esa sociedad, que no hemos sabido hacer las cosas de la mejor manera. Pero sí, obviamente que eso es repudiable, y además por eso digo lo cultural, ¿no? Porque en definitiva alguien que recibe una contraprestación económica que se la da el Estado, pero en definitiva su imagen es que la da un referente social, y ese referente social en ocasiones contribuye, porque hay diferentes organizaciones, contribuye a que la violencia sea un método de protesta, ¿no? Y sí, ha sido complejo, además ha sido complejo porque, y esto es lo que también tiene que ver con el riesgo país. Entonces todo esto es un círculo vicioso que en definitiva termina afectando desde todo punto de vista, ¿no? Porque ¿qué inversor viene con tranquilidad a nuestro país a poner dinero y a buscar un esquema productivo y de generación de empleo cuando se encuentra con todas estas cosas, ¿no? Cuando todo esto acompleja de una manera especial y bueno, y pone en riesgo hasta todo un proceso político e institucional, ¿no? ¿Nos mejoró la imagen el G20 a nivel internacional? Yo creo que la imagen a nivel internacional creo que es superior a la imagen que nosotros tenemos internamente. Ajá. Por lo menos hay un análisis de un gobierno que ha dejado de lado los niveles de corrupción que existían, los niveles de improvisación, y se ha abierto al mundo. Es decir, esta es una cuestión. Yo creo que si vos me decís, y en un análisis de futuro, en términos de la economía, que es lo más fuerte que ha pasado, justamente es la apertura al mundo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una producción que tiene mucho que ver con un esquema de exportación, y me parece que en los próximos años deberíamos lograr tener una balanza que sea positiva en cuanto a la comercialización internacional y en cuanto al beneficio en términos de economía. La verdad que ha sido muy bien manejado todo lo que tiene que ver con los procesos de acuerdo y por parte del gobierno nacional. Me parece que el presidente en particular ha sido un gran hacedor y ha logrado tener una relación con los líderes mundiales muy, muy importante, ¿no? Creo que también el apoyo que se ha dado en términos de económicos, yo siempre soy, en términos de economía, digamos, hay distintos puntos de vista, yo siempre apuesto más al endeudamiento que a la maquinita. Y me parece que es mucho más fácil con un esquema futuro que produzca y demás,
lograr responder al endeudamiento que salir de un proceso de deterioro en términos de fuerza, de fortaleza de un banco central y bueno, un montón de cuestiones más que influyen en términos de la economía. Y me parece que también el G20, ante tu pregunta, digo, en particular, lo que fue el cierre del G20 de este año en nuestro país, mostró también que hay un país que estaba bien plantado en cuanto a ese esquema de relaciones internacionales. Y me parece que va a ser positivo, sí, sin duda va a ser positivo. Si bien justamente el hecho de que hoy la expresidenta esté midiendo en las encuestas algo de un 33%, genera toda una preocupación que ponen en juicio, digamos, también la posibilidad de invertir ante la posibilidad de que vuelva todo un proceso de un país cerrado, mirando exclusivamente a algunos países que, bueno, si uno los mira hoy, creo que muestran realmente lo que es el autoritarismo, el menosprecio por la institucionalidad y sobre todo la ruina económica, ¿no? Uh-huh. Me decía Jorge recién, ¿qué va a pasar con las tarifas el año que viene? Pues digo, estamos ahí nomás del 2019 y algunos medios a nivel nacional ya están empezando a hablar de aumentos nuevamente en tarifas, gas, electricidad, combustibles. Hay un proyecto que es extraordinario para nuestro país, que es el de Vaca Muerta, con una expectativa de futuro extraordinario, que nos daría todo un potencial. Bueno, nosotros hablábamos de los recursos naturales y demás, que siempre lo hemos usado mal, y justamente por eso también, más allá de que uno cuente con recursos naturales en un país, el tema es cómo invierte, cómo los desarrolla, ¿no? Cómo los utiliza. Yo creo que va a ser muy significativo cómo se siga el nivel de inversión allí para ver cómo se puede trabajar también en menores costos. A futuro las expectativas para mí son importantes. Ahora, para poder tener esas expectativas importantes a futuro, es necesario manejarse con valores que permitan poder invertir, cosa que no se hizo durante décadas, y poder florecer luego de inversiones fuertes en ese aspecto. Yo creo que por el análisis que hago en algún sentido, me parece que la política sería tratar de que las tarifas vayan acorde a lo que salen, a lo que cuestan. Y si eso fuera así, es posible que haya algún aumento en relación a las tarifas. Ahora, lo importante en esto es cómo van a jugar los salarios en relación a los costos. Es decir, porque más allá de lo que puedan salir las tarifas, que si uno no acomoda todas esas cuestiones y sigue en un esquema de subsidio también, termina con un Estado desequilibrado, que ese es el tema fundamental. Nosotros tenemos un Estado quebrado, que está quebrado hace rato. Entonces, y tenemos el versito de que no, de que todo funciona a 10 puntos y que entonces el Estado, vos pedir al Estado que el Estado tiene y el Estado te tiene que dar. Y todo eso entró de una forma tan fuerte, que en definitiva yo lo vivo a diario, ¿no? Todos los días hay marcha frente al Congreso por una u otra cosa y todo es pidiendo al Estado. Entonces eso no existe, eso no termina transformando nada, porque en definitiva si seguimos con un Estado con déficits, sí. Obviamente que todo eso es como la madre del borrego que termina influyendo en todo. Entonces la realidad es que lo importante sería que otras variables económicas sean las que puedan fortalecerse para que desde cualquier hogar ese servicio que necesita para su calidad de vida pueda ser afrontado sin dificultades, ¿no? Lo que pasa es que hoy tenemos un desequilibrio entre lo que salen las tarifas y lo que ingresa en un hogar, ¿no? Eso es lo que más ha hecho resentir a la clase media. Y bueno, pero
la realidad es que me parece que es importante jugar con la verdad. Para mí otro de los grandes aciertos ha sido tener un INDEC que nos pueda mostrar la realidad y salir de las mentiras patéticas que en definitiva destrozaron el país, lo destrozaron ante el mundo, pero lo destrozaron internamente aunque no nos demos cuenta. Y bueno, los empresarios tienen una carga impositiva extraordinaria, que obviamente también eso debería cambiar. Por otro lado, también hay empresarios que buscan niveles de rentabilidad extraordinarios que no existen en ningún país del mundo, pero aquí los quieren conseguir de una u otra manera. Entonces es todo un esquema de complejidades donde todos pedimos, pero a lo mejor no damos lo suficiente, ¿no? Y bueno, eso tiene una complejidad que hay que ir mirando un montón de características y de aristas que influyen en el comportamiento social, en la economía, pero yo diría que el tema, más allá del aumento o no de tarifas, que en un proceso inflacionario y demás se supone que aumento de tarifas va a haber, el tema es cómo se adaptan los ingresos y cómo se adaptan las rentabilidades de las empresas a ese esquema, ¿no? Porque más allá también de lo que nos pasa de manera personal a cada uno, en cada hogar, el tema de tarifas también es algo que influye muy fuerte en muchas empresas, ¿no? Que han pasado de que sea un costo como hasta a veces muy poco considerado a ser un costo sumamente considerado cuando uno produce, ¿no? La última en cuanto a la Cámara de Diputados. El fin de semana ha sido noticia hombre de Carlos Tejedor, Figueroa de apellido, que está prófugo de la justicia, acusado de integrar una banda que vendía droga en Citibel y en la ciudad de La Plata, usando autos oficiales de la Cámara de Diputados. Algunos dicen llegó a la Cámara de Diputados de la mano de Emilio Monzó. ¿Qué hay de cierto, que no hay de cierto en esto? No, sí, yo lo que sé es que está... yo todavía no tengo claro si está prófugo o no. Porque todos los medios dicen que está prófugo. Sí, sí. Por otro lado tengo alguna información de que estaría detenido, ¿no? Ajá. Pero más allá de eso, bueno, sí sé y en lo que tiene que ver con lo que la preocupación mía, que ya fue expulsado de la Cámara. Es una persona que cumplía funciones de chofer, pero no es el chofer del presidente. Yo conozco al chofer del presidente de la Cámara y no es él. Sí es una realidad que es un hombre de Tejedor, que las familias muy conocidas con Emilio, pero nada, la verdad que una sorpresa y lo único que uno pide, bueno, actuar de la mejor manera posible. No conozco mucho la situación como es, por lo que me han comentado, creo que había el año pasado hubo todo un trabajo sobre él, porque la Cámara tiene un trabajo interesantísimo que no se ve para afuera, pero que ha sido de estos años, con el cuidado del personal y demás. Como que se había planteado que tenía alguna dificultad de adicciones y se había pedido la posibilidad de internación y como que se había negado. Pero bueno, la verdad que son todos comentarios. Lo que sí sé que ya fue expulsado de la planta de personal de la Cámara. Y bueno, nada, lo que uno pide con todas estas cuestiones, digamos, que la justicia actúe y sea quien sea, en el mismo nivel de procedimiento y de justicia como para cualquier hijo de vecino, ¿no? Pero bueno, yo lo conocí en una oportunidad, a él que vino a saludarme, nada, pero yo no lo conocía ni me ubiqué, después pregunté quién era, pero nada, si realmente tiene una situación de adicción, esperemos que eso pueda ser tratado y bueno, y si está involucrado en algo, obviamente
que la justicia actúe y tenga que se resuelva como tenga que resolverse. Venimos al ámbito del distrito de Rivadavia. Sergio Willy entra a América, mira las calles, mira la ciudad. ¿Te gusta América como está? Yo amo América, así que no sé si pienso tanto como está, porque para mí llegar a América es me cargan muchos compañeros míos, porque a veces digo, bueno, wow, estoy después de una semana de cosas, bueno, me voy al paraíso pero no, sí, yo siempre además a veces cuando se dicen algunas cosas lo pienso, lo que pasaba cuando estaba yo, y también sé lo difícil que es a veces, viste, según la época en la que estás, no es lo mismo poder atender la limpieza del pueblo que en otra, pero sí, en términos obviamente generales, te imaginas, uno no pierde el vicio, ¿no? Entonces, obviamente que cuando entras empezás a ver cosas, y de hecho, a veces hasta cuando me encuentro con algún funcionario planteo alguna cosa, pero bueno, con Javier mismo charlamos mucho, pero nada, me parece que sí tenemos yo estoy contento en el hecho de tener un intendente como el que tenemos, ¿no? Que seguramente es muy distinto a mí, y yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, creo que en términos conceptuales Javier es realmente muy valedero, y bueno, la política tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con cómo uno toma los conceptos, cómo uno proyecta un distrito, y bueno, nada, obviamente que apoyo, no puedo hablar demasiado tampoco, porque no estoy en toda la semana, entonces cuando a veces vienen y me dicen algunas cosas, la realidad, o por ahí me mandan algún mensaje por alguna situación, nada, es muy difícil, de hecho hasta hay cuestiones sociales fuertes que no me entero. Si uno está tanto en la vorágine de lo que implica estar allá, que bueno, perdés contacto también con cosas, ¿no? Y de hecho me duele mucho no estar cuando se van seres que aprecio mucho, ¿no? Y bueno, uno está allá, es imposible con las comisiones, con las sesiones, poder viajar, pero la realidad es que es una cuestión, hasta me cuesta después visualizar que esas personas no están más, pero en términos generales yo creo que uno no puede salir de un análisis general, y en ese sentido obviamente que apoyo la gestión y sé el sentimiento que tiene Javier por lo que hace, y bueno, nada, en principio lo que puedo decirte es que estoy contento con el liderazgo que él ejerce, más allá de que puedo ver cosas que no acepto del todo, pero como las veía cuando yo era intendente. Una de esas cosas son los semáforos, pues yo recuerdo que en alguna oportunidad me dijiste que no te gustaría que en América hubiera semáforos. Hoy tenemos 2 y se está planeando tener 2 o 3 más, y hoy le contábamos a la gente a través de Master News que vamos a tener bicisendas también en América. Bueno, las bicisendas las apoyo totalmente. De hecho, nosotros habíamos empezado con un proyecto en su momento que el Vialidad Provincial estuvo trabajando. Me parece que es algo para incentivar, pero no acepto los semáforos. Es uno de los temas que siempre un poco nos cargamos, ¿no? Y el otro día cuando me enteré que iban a poner alguno más, yo creo que en una sociedad como la nuestra es interesante que nos eduquemos mejor en lo que tiene que ver con lo vial, y sí, siempre los cargo un poco, ¿no? De hecho, a veces mando fotos cuando estoy parado ante el semáforo en rojo, estoy perdiendo tiempo, o cuando llego a la madrugada, que vengo de allá, o cuando salgo también, que salgo temprano, y yo saliendo de casa es como que me choco los semáforos, o llegando a casa. Pero bueno, nada, esos son puntos de vista diferentes. Creo que por otro lado todo lo que implica la señalización de la vía pública ha mejorado muchísimo. También es una realidad que vos decís, has mejorado muchísimo la señalización, y sin embargo yo
el viernes a la noche. Parece que fue el viernes a la noche, que había llegado a Buenos Aires. Bueno, no me llevé puesta una moto, que iban una señora y una chica sin luz. Bueno, es una constante. Bueno, pero de noche, a todo lo que da, pero no me lo llevé puesta porque, no sé, porque Dios es grande, digamos. Y analizo que si en definitiva la chocabas, bueno, pagas, me parece que el tema de las motos, y nosotros tenemos la suerte que aquí la gente usa casco. Si bien algunos lo llevan no abrochados y toda la historia, pero vas a ciudades donde directamente no lo usan. Hay, es cierto. Por ejemplo, en Trenquilauquen que se usa, pero muchos tienen el casco que no es el casco el mejor, digamos, ese casquito que... Sí, el medio casco, digamos. Sí, el medio casco, no sé cómo se le llama, que parece más un casco de obra que si tenés un accidente, yo creo que ese casco... En La Plata, por ejemplo, no usan casco. El que no quiere usar no lo usa. Yo creo que es fundamental, ¿no? Pero bueno, sí, hay cosas en las cuales obviamente cuando charlamos podemos no estar de acuerdo, pero en los lineamientos generales estoy totalmente de acuerdo y digamos, yo siempre, uno tiene que analizar la política también desde muchos puntos de vista. Y me parece que esto que digo del valor que tiene en lo conceptual Javier, pero además ser un hombre de convicciones, ser un hombre de valores, ser un hombre de acuerdos, de diálogo, es decir, todas esas cuestiones que nuestro país necesita, digamos. Yo apuesto, de hecho yo tengo fuertes discusiones en el ámbito interno del espacio al cual pertenezco, ¿no? Y bueno, me parece, ojalá los valores, muchos de los valores que se han construido desde la sociedad civil, desde el gobierno, los actores, los partidos políticos en Rivadavia, ojalá pueda uno trascenderlos al ámbito provincial y nacional, ¿no? Y no estoy hablando de un partido político de otro, estoy hablando de todos, porque en realidad a veces hay mucha posición de mirar el beneficio partidario personal, y bueno, la verdad que la política no está saliendo de eso y es necesario contribuir a un proyecto nacional acordado, ¿no? En ese sentido, yo creo que Cambiemos, el gobierno, debe ser más abierto. Es decir, las elecciones del 2017 fueron elecciones importantísimas para Cambiemos. La sociedad, viendo dificultades como las que charlábamos anteriormente, le dio un respaldo en términos electorales muy importante. Y bueno, a mí me parece que esa era una oportunidad para ampliar la base de Cambiemos o para hacer buenos acuerdos con sectores de la oposición, que no se dieron, sectores de la sociedad que no se dieron. Más allá de que cuando no se dan acuerdos tienen que ver unos y otros, yo estoy en el lugar que estoy, claro, y creo que se podrían haber hecho más esfuerzos para buscar ese tipo de acuerdos. Y me parece que en ese sentido se fue más a un esquema de gestión sin contemplar la política, ¿no? Como herramienta que es necesaria y fundamental a la hora de querer construir un país. Y bueno, yo igual sigo esperando eso, sigo planteando esto, y bueno, lo voy a seguir planteando, sea donde sea, y tratando de que esto madure, ¿no? La realidad es que estar viviendo un 2018 con un esquema donde el kirchnerismo, que para mí le hizo mal al país, vuelva a encontrarse como una alternativa de poder, para mí es triste, porque en realidad creo que debemos de una vez por todas poder
acordar para salir del esquema populista, ¿no? Para salir de todas estas cuestiones que obviamente es un punto de vista mío, ¿no? Otros pensarán que las cosas tienen que seguir como estaban o no sé, pero de hecho muchos, esto que estamos hablando del nivel de aceptación que hoy tiene la expresidenta muestra que hay mucha gente que piensa distinto, ¿no? Pero en lo particular yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para plantear algunos puntos básicos de acuerdo, de los cuales no se salga más allá de quién le toque gobernar, ¿no? Y bueno, sé que cuando uno busca un acuerdo nacional es imposible que se dé un 100%. Ojalá, sería extraordinario, pero es muy difícil que eso. Entonces digo, por lo menos, sí un 70% de la representación de los ciudadanos debería estar en un marco de acuerdo y buscar eso con toda la fuerza posible, ¿no? Yo voy hacia eso, es decir, cuando tengo oportunidad de dialogar con ministros, cuando discutimos algunas cuestiones que llegan al Congreso y demás, bueno, me parece que es importante, y más allá de que si uno vea con cierto prejuicio, digamos, a uno u otro político, bueno, nada, busquemos una línea de acción que nos permita acordar, más allá que yo pueda pensar mal de vos y vos mal de mí en algunos aspectos, ¿no? Pero tiene que haber una base que piense más en el país, ¿no? Y me parece que no hemos sido lo suficientemente responsables, inteligentes, no hemos puesto el trabajo que realmente necesita una construcción de esas características. ¿Te molesta, te llegan, lees, te nutren las críticas que recibís a través de las redes sociales? Mirá, yo veo muy poco las redes sociales. Es decir, la realidad es que primero que creo que las críticas o los apoyos en las redes sociales hoy están más inundadas por posiciones extremas que por sentimientos reales, ¿no? Entonces me parece que he tomado una posición en cuanto a que perder tiempo, no sé si está bien que lo diga así, en todo lo que se dice en las redes sociales, lo único que hace es nada, inundarme de cuestiones que no sé si terminan siendo la realidad de un país, ¿no? Me parece que las redes sociales están invadidas por muchos opinólogos que en definitiva tienen una posición bastante determinada. Yo me manejo con el WhatsApp, de hecho por cómo es mi trabajo hoy, yo nunca tengo prendido nunca va a sonar mi teléfono, digamos, porque mi trabajo tiene que ver con reuniones continuas. Entonces lo mejor es el WhatsApp, que además a veces estoy en reuniones, pero lo que es el WhatsApp escrito y demás uno puede ir leyendo, contestando, si es algún pedido, pasándoselo a mis colaboradores para que vayan resolviendo y demás. Pero lo que tiene que ver con Facebook, con Twitter, Instagram, Twitter, por lo general eso lo manejan los chicos y a veces sí, obviamente paso info, me preguntan alguna cosa, digamos, pero nada, es muy poco lo que veo allí. Trato a veces cuando estoy más tranquilo, sí, por ahí me meto en Facebook y el Facebook privado a veces lo contesto, pero por lo general lo contestan también los chicos, y nada, pero creo eso, ¿no? También estoy un poco bastante alejado de los medios de comunicación. No tanto acá, qué sé yo, bueno, acá por una cuestión de que no estoy, ¿no? Pero digo, la realidad es que en su momento, cuando recién entré, fui a algunos medios y noté mucha violencia, también mucha posición de no construcción,
Se ponen de un lado a los que piensan de una forma, del otro lado a los que piensan de la otra, y es ¿Qué es una lo que batalla. vende? Claro, ¿qué es lo que vende? Claro. ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es la televisión hoy, digamos? Bueno, pero también uno tiene la libertad de aceptarlo o Seguro. no. Y bueno, de hecho, hace más o menos unos días atrás, digamos, no tanto, volvieron a plantearme el hecho de salir en los medios. Bueno, estaba invitado al programa de Montenegro y a Dos Voces y demás, y tenía unas reuniones y planteé decir, y sé que la trascendencia política muchas veces pasa por eso, y a lo mejor puedo reacomodar una reunión y ir al medio y demás, pero no, creo que me parece que uno tiene que tener convicciones también en ese sentido, y más allá de lo que tenga que ver con una trascendencia personal, me parece que hay que apostar a un país diferente, y yo creo que en lo que tiene que ver con el cambio, también los medios tienen que cambiar. No digo que todos sean iguales, pero realmente a veces cuando escucho algunas cuestiones en los medios, es como que también, tanto sean oficialistas o opositores, en definitiva uno sabe la temática que van a tratar, cómo terminan planteándola, ¿no? Y también eso es triste, porque eso va construyendo una opinión, o un relato, si se quiere, en la comunidad, en el común, que me parece que va fortaleciendo la grieta, ¿no? A todo lo contrario. Y vos escuchás y que la crítica a la grieta y demás, y te das cuenta que en definitiva todo el programa en el cual pueden hacer una crítica a la grieta termina teniendo contenidos que lo único que hacen es alimentar esa grieta, ¿no? Y nada, y sé que uno opinar esto no conviene, sé que uno decirle que no a un medio de comunicación no conviene en el corto plazo. Yo creo que en definitiva, en la convicción que uno tiene, conviene, porque además me da tranquilidad desde el punto de vista de mi accionar y de lo que quiero para mi país, para la provincia, para todo, y nada. Entonces trato de actuar desde mis convicciones fundamentalmente. Para el final, te tiro un nombre, un apellido y me decís qué pensás viendo el 2019 como un año político. Mauricio Macri. Candidato a presidente. ¿Así que lo conteste? No, está bien. Yo te pido una definición. María Eugenia Vidal. Candidata a gobernadora. Javier Reynoso. Candidato a intendente, qué fácil me la estás haciendo. Y a ver qué contesta Sergio Will. Sergio Will, Viste que iba a ser lo más difícil. Esa era, sí, siempre la más difícil. No, creo que haciendo lo que cree. Es decir, este es un tiempo donde te imaginas lo que es el Congreso, lo que son las reuniones políticas, las reuniones no políticas, todo el mundo te pregunta qué vas a hacer, ya empieza todo el mundo. La verdad que yo decidí no ser más candidato a intendente, sin acordar absolutamente nada para hacer otra cosa, y tuve la suerte de yo soy un agradecido eterno, ¿no? Porque pude ser concejal, pude ser intendente, llegué a diputado nacional, que en realidad no era algo que creyera que se iba a dar en mi carrera política. Por ahí pensaba más en una diputación provincial y demás. Entonces, nada, yo trato de vivir con convicción lo que te decía anteriormente, el momento, y trato de hacer un análisis lo más objetivo posible dentro de la subjetividad que uno tiene por pertenecer a un espacio y a principios políticos que he abrazado. Entonces, nada, me parece que donde me toque estar, seguramente que voy a seguir abrazando la política
sea de una actividad privada o de algo público. Y nada, aunque te parezca mentira, y de hecho lo he charlado con algunos, con quien más soy amigo de la Cámara, que están todos con el esquema de, bueno, cómo se proyecta una reelección o demás, yo esas cosas no las trabajo, Pero las sin duda... trabajo desde mi trabajo, sí, a lo mejor, no quiero ser tampoco tan, es decir, yo creo hacer una tarea. Después, si hay alguien que la reconoce o no, se verá y cómo la reconoce, ¿no? Sin duda, 4 años más dentro de la Cámara de Diputados serían diferentes a estos 3 años que han pasado, digo, ¿no? Por la experiencia, por el conocer ya el lugar, el trabajo y demás. Sí, seguramente sí. Lo que pasa es que también va a depender mucho de cómo evoluciona el país, ¿no? Pero sí, obviamente, uno va adquiriendo, por ejemplo, creo que el próximo año tampoco va a ser igual a los anteriores, ¿verdad? ¿No? Uno el primer año está como aprendiendo, bueno, y vas, uno aprende hoy, por ejemplo, en este año preelectoral, pero con mucha fuerza con lo electoral, uno ha vivido el primero y segundo año más de acuerdos, ha sido más complejo, pero por otro lado también uno va conociendo más a los legisladores del oficialismo y no oficialismo, entonces las relaciones son distintas y podés charlar algunas cuestiones, pero bueno, sí, ojalá pueda estar en un lugar donde contribuya a una unión nacional, ¿no? Me gusta mucho lo provincial, es decir, siempre me tira la provincia y el interior de la provincia, es decir, me doy cuenta que esas cosas es como que uno también tiene ciertas ataduras, ¿no? Yo recibo muchos intendentes del interior, ¿no? O tengo relación, bueno, ayer fue un día, por ejemplo, que lo tomé un poco, bueno, era domingo, ¿no? Pero con mucha libertad, digamos, desde la mañana a la noche estuve en mucho contacto con intendentes, legisladores y demás, y analizaba un poco, ¿no? Que por lo general son casi todos del interior, ¿no? Y eso me agrada mucho, porque más allá de los saludos de las fiestas y demás, con todos termina habiendo algún tema que estamos charlando porque trabajamos juntos, porque me preguntan, porque esta semana pasada también tuvimos la visita y reuniones con algunos intendentes que pasan por mi despacho y entonces con distintos temas, y eso me agrada mucho y me doy cuenta que es una de las cosas que también me hacen vivir la política con bastante más profundidad y sentimiento, ¿no? Hablando de fiestas, ¿qué le dirías a la gente de América, del distrito de Rivadavia? No, lo de siempre, ¿no? Para mí las fiestas, aunque, viste, cuando uno pregunta, ¿vos cómo vivís la fiesta? Y por lo general, la primera respuesta que te dice, sí, viste, la Navidad es como que... Y la realidad es que yo creo que, a mí lo que me pasa, siempre estas fiestas me llevan a una reflexión especial. Es como que guardo algunos momentos donde a solas reflexiono sobre lo que ha sucedido, lo que viene, y bueno, yo puedo, digamos, en estos días que estoy con ese proceso de reflexión, obviamente que no me quejo de mi situación personal, porque no puedo decir otra cosa de que estoy bien, pero sí personalmente me afecta el hecho de que sé que hay muchos argentinos que no están bien. Entonces el deseo es ese, ¿no? Más allá del deseo de paz, de felicidad y demás, yo lo que deseo es que podamos construir un país distinto. Porque este país que tiene que ver con el comportamiento de nosotros, no lo hemos construido bien. No estamos aportando todo lo que podemos aportar. Y sé que la responsabilidad primaria es de quienes ejercemos cargos públicos y demás, pero todos, es decir, todos no hemos hecho lo suficiente, porque alguna vez yo tampoco fui funcionario público y me parece que
que todos tenemos que de alguna manera contribuir, más allá de que algunos contribuirán más y otros contribuirán menos, ¿no? Entonces el deseo más fuerte que yo tengo para todos es que puedan tener un trabajo digno, que cambie eso, ¿no? Que salgamos de un esquema que no contribuye a nada, que este tema de la política del subsidio, o que eso empiece a tener realmente una transformación, digo, porque me parece que tenemos que empezar a bajar más a tierra y trabajar por cosas concretas, si queremos que esa dignidad, felicidad llegue, bueno, y contribuya a que todos estemos mejor. Entonces, el deseo sería ese, por supuesto, para los que no tienen un trabajo, que puedan tenerlo, para los que lo tienen, que puedan estar en un mejor nivel de consideración, para aquellos que son autónomos, tanto empresarios como en definitiva actores de la economía micro, también puedan lograr un nivel de rentabilidad que los impulse a trabajar cada vez más y a esforzarse, y bueno, y sobre todo que todos puedan sí estar en un marco de tranquilidad y con esperanza, ¿no? Me parece que siempre eso nutre y da fuerzas, y bueno, creo que una de las cuestiones principales también para la vida que hace que todo sea más pleno es que uno pueda amar y sentirse amado, y en ese sentido sobre todo que en el seno de cada una de las familias haya mucho amor para poder trascender desde la familia a la sociedad, y que la sociedad se fortalezca desde allí. Sergio, felices fiestas y gracias por la visita. Gracias a vos, muy amable. El diputado nacional Sergio Will pasaba en vivo en la mañana de la radio, presentado por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencian. Panificadora Soldati, de Alejandro y Daniel Soldati en calle Belgrano. Acompañan a Master FM, acompañan la información.